Hola, hola compañeros, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer algo que nunca antes habíamos hecho y hablar de un tema y a ver una pequeña información que creo que es bastante interesante y creo que cabe dentro de nuestro canal. Pero eso sí, antes de comenzar, quiero decirles, tanto ustedes, mis suscriptores, mi audiencia, como para las personas que lleguen aquí quizás un poco sin saber de qué va el canal o de qué voy yo, qué pinto, que este no es un video en plan político, homenajeando en absoluto a ningún grupo, a ninguna agrupación armada ni nada que se le parezca, sino contando, relatando cómo se comportaban ellos en combate y qué tan competentes o qué tan deficientes eran a nivel combativo, a nivel de soldados. Eso es todo. No quiero aquí comentarios en plan imperialista ni tonterías por el estilo, porque esto no va de eso. Pero, pues sí, tal como leen en el título del video, no es una alucinación. Voy a hablar del tópico, más tabú de toda la historia de Colombia, porque hoy vamos a hablar ni más ni menos, señores, que de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, pues aquí como vemos les he preparado un pequeño, muy modesto y sencillo esquema que cuenta un poco de su historia y que cuenta mucho de qué tipo de agrupación eran y de, como dije, qué tan competentes o qué tan deficientes eran a nivel combativo. Em, Cabe aclarar, claro, que esto no es un documental en plan toda la historia contándoles cómo surgieron, los hermanos Castaño y todas esas cosas, porque para eso ya hay novelas, ya hay documentales baratos, ya hay cualquier cantidad de pendejadas, entonces yo me voy a limitar a lo meramente militar, y si no les gusta, pues pueden irse a digerir un saco de pepinos por el... Bueno, entonces, aquí tenemos, para empezar, ¿no? Si hay que contar un poquito de su historia, y es que como lo dice el nombre de su agrupación, Autodefensas Unidas de Colombia, estos sujetos surgieron básicamente como una contramedida o como un grupo de defensa para poblaciones a las que no llegaba el ejército y en donde no había presencia de la fuerza pública. Básicamente tenemos que remontarnos a esos tiempos en los que el ejército no disponía ni de un Black Hawk, ni de los Rapaz, ni de ningún helicóptero, y la Fuerza Aérea apenas, y era capaz de, pues, de aparecer en un desfile de vez en cuando, pero no tenía sistemas, no tenía integrados sistemas de ataque a tierra en los cazas, no habían aviones de ataque prácticamente, solo unos pocos OV-10, no estaba el Fantasma en su plena operatividad, no estaba creada la FUDRA, entonces básicamente habían muchas zonas del país en donde no llegaba el ejército y en donde tuvieron que salir estos grupos. Eso quiere decir, señores, que la cantidad de personal que tenían era bastante limitada. Comenzaron, eso sí, con un esquema de lo que era una unidad fundamental del ejército, es decir, una escuadra, compuesta por 7 hombres más un comandante. En la SAUC no existían grados ni de oficialidad ni de suboficialidad, solo de comandantes. Em, Podemos decir básicamente que tenían que mantenerse muy muy cerca de sus casas, ya que no tenían el potencial logístico ni la fuerza para ir a hablar, por así decirlo, de tú a tú con las FARC o con ningún otro grupo. El equipamiento básico de aquellas épocas era muy modesto. Básicamente podemos contar con que uno de los integrantes estaría equipado con una PKM o una M60, una ametralladora cualquiera multipropósito. Tal vez otro de ellos tendría un lanzagranadas muy sencillo, no un MGL, sino uno de estos típicos lanzagranadas como los que usa todavía la Armada, y todos irían equipados o con armas cortas o con armas largas, véase AK-47, G3, entre otras. Básicamente no eran muy homogéneos y lo único que tenía que envidiarles el ejército en aquel momento es que disponían o siempre llevaban de una cantidad considerable de granadas, y de que eso
en terrenos selváticos, en campo, y en la ciudad, pues que básicamente podían proceder muy similar a cómo actuaban las mafias o a cómo actúa un asesino a sueldo. Básicamente no tenían que identificarse con un parche o con un uniforme de soy del ejército, dispárenme. Algo que si pensamos en un pueblos como Saravena, que eran completamente subversivos, pues es muy útil. La comunicación, como tal un chispas, no se integró sino hasta que estos grupos crecieron básicamente hasta los 30 o 40 hombres. Eh, Antes de eso se comunicaban más que nada con pues radios muy sencillos. Básicamente podemos decir que eso fue el inicio en el que todavía eran vistos como básicamente una secuela más de la no presencia del Estado y aún no habían cometido ninguno de esos actos por los que son pues tan despreciados. Cuando crecieron ya y tuvieron un potencial logístico, de intendencia, soporte médico, etcétera, pudieron conformar unidades más grandes, pero aún así jamás procedieron al estilo, y esta es la gran diferencia, la gran cosa que separa a las FARC de las autodefensas y o de otros grupos como el ELN, y es que ellos nunca procedieron al estilo de las FARC. ¿Cuál era el estilo de las FARC? Pues básicamente ellos conformaban columnas inmensas, enormes, de hasta incluso, o sea, literalmente de hasta 3000 combatientes, más grandes que una brigada, que un batallón del ejército, y con ellos patrullaban o atacaban zonas y hacían anillos cuando tenían que detenerse. Eran muy similares a una legión romana porque podían detenerse, construir un campamento y blindarlo. Como no había presencia del Estado por el aire, pues por ahí no los tocaba nadie. También llegaron incluso, y esta fue la gran causa de su acabose, la gran causa de la derrota militar de las FARC, que se atrevieron a formar frentes unificados de combate, que básicamente constaba o de varias columnas móviles o de varios bloques unidos que básicamente formaban ya una línea de combate que se iba estrechando más, que iba estrechando más el cerco hacia Bogotá. Y pues esto fue lo que básicamente los acabó, porque recordemos que la guerra de guerrillas consiste en tratar de hacerle daño al Estado en plan hormiga, o a otro oponente mucho mayor. Pero el Estado técnicamente era el que estaba más abajo y eran las FARC quienes podían permitirse esas cantidades de tropas. Así que a la hora en la que se unificaron frentes fue cuando, con una aviación repotenciada y fuerzas de despliegue rápido, fue que había un objetivo claro para atacar. En el caso de las AUC, no solo porque eran más pequeñas y tenían mucho menos equipo e incluso muchísimo menos dinero y material, porque no estaban hasta ese momento basadas en el narcotráfico, en otros negocios, que aunque sí obviamente se metieron, ya los controlaba la guerrilla. Entonces ellos no contaban con tanto dinero, apenas si había algunas pequeñas financiaciones de ganaderos, de gente que quería ser protegida. Así que les tocaba actuar básicamente como unidades muy pequeñitas que se movían o bien fuera en cuadros escoltando pequeños grupos o pequeños grupos escoltando unidades más grandes, y permanecían muy ya cuando pudieron apartarse de los pueblos o de las poblaciones que de donde ellos provenían, pues se convirtieron en unidades muy móviles. De hecho, la primera fuerza de despliegue rápido no fue la FUDRA del ejército, sino que fueron las AUC. Básicamente, ellos, como lo eran un anticuerpo, tenían que permanecer siempre en movimiento para detectar esos movimientos, esas columnas, y atacarlas y destruirlas, y a veces perderse si eran muy pocos. Unas de sus tácticas favoritas eran la de bloquear un camino, inclusive, no un retén como los que ponía la guerrilla, sino bloquearlo, o simplemente dejar que pasaran y pues hacer un ataque de aniquilación. Recordemos que hasta ese momento las FARC eran dueñas y señoras de cualquier camino, de cualquier carretera, podían quemar tractomulos, podían hacer lo que se les diera la gana, hasta poner retenes con peaje. Entonces ellos no trataban de evitar los caminos como lo hicieron años después, sino que se movían por ellos tranquilamente, y eso propiciaba la facilidad de darles una emboscada. Ya cuando las autodefensas tuvieron digamos que un poderío casi igual al de las FARC, empezaron con lo que yo llamaría la táctica
de el lazo alambrado o del alambre de púas, que básicamente consistía en atacar, bien fuera un anillo de seguridad, un campamento o una población en la que hubiera guerrilla. Y para esto, pues básicamente cercaban toda la zona, bien fuera con varios bloques, varias unidades, la cercaban, la rodeaban y hacían un ataque, generalmente por el camino principal, que todos estos pueblos tienen como caminos estilo vaquero, atacaban y conforme notaban la respuesta, bombardeaban con morteros o con cilindros y iban rodeando la zona y la iban estrechando hasta apretarla completamente y obviamente bloqueando todos los caminos para evitar el escape o la huida de quienes hubieran ahí. Obviamente esto se hizo con las FARC y se hizo con civiles, o sea, las masacres como la del Salado y tantas otras fueron justamente con esta táctica. A diferencia del ELN, pues ellos no incurrían. El ELN es un grupo, sí, es un grupo todavía, y fue en su momento completamente terrorista, es decir, ellos no combatían, sino que simplemente hacían atentados con IDS, y su táctica favorita era el famoso oleoducto, es decir, destruir oleoductos, básicamente, y quemar viva la gente que estuviera cerca y joder al país. Pero las AUC, pues precisamente, rara vez tuvieron esquemas de en su accionar rara vez procedieron como los grupos a los que se enfrentaban. También podemos hablar de tácticas ya muy de campo que también cambiaron. Por ejemplo, la utilización de minas Claymore, algo bastante avanzado, en vez de minas pequeñas, diseminadas, sembradas como las que ponía la guerrilla. Esto es básicamente porque pues para nadie es un secreto de que bien fuera que hubiera una pequeña simpatía simplemente porque se combate contra el mismo enemigo, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y no ya como lo que dicen los senadores comunistas que el ejército y las AUC trabajaban juntos, cosa que no es cierta, pero sí es cierto que pues no tenía sentido sembrar de minas un territorio o una zona que iba a tener que patrullar el ejército o que iban a tener que patrullar ellos mismos. Así que ellos raramente o casi nunca incluyeron la implantación de IDS o de minas y se pasaban más a explosivos para bloquear caminos, bloquear zonas muy específicas y a utilizar minas activadas a conciencia. Francotiradores sí era obvio el uso en ambos casos. Acá está una pequeña exhibición de las armas que utilizaron. Esto es, digamos, que lo más normal que ellos tenían. Generalmente el equipo pasó de ser armas cortas como UCIs, muy usada la 1911, la 45, también muy usada la Herikop israelí. El M16 y el AK-47 fueron, digamos, que sus armas predilectas, y la ametralladora que más utilizaron fue la famosísima PKM, aunque también se usó mucho la M60 y ya muy al final se alcanzó a usar un poquito la M249 y otras menos recientes, lanzagranadas de toda la vida y el Soltam de 60 milímetros. Y ya pues para los VIP, los bloques que protegían a los grandes comandantes, pues estaban los Colt M4, el Colt Comando, RPG-7, que el ejército nunca utilizó un lanzamisiles o un lanzacohetes como ellos, AR-15 y a veces MP5. El G3 se utilizó al inicio, no mucho. El Galil, bastante poco uso. También sí se utilizaba bastante también junto con el M16 y el AK, pero pues no era como su arma más predilecta. El FAL casi nunca. El MGL muy bajo, y es básicamente porque todos odian el MGL. Todos los militares con quienes yo he hablado dicen que el MGL es una porquería y ellos también lo pensaban así. Cilindros los usaban bastante, pero los tatucos casi nunca. Y pues acá esto es el esquema de lo que yo diría que fue su acción más valiente y pues su mayor victoria destacable, que fue que en alguna ocasión, por allá en los 90, las FARC atacaron un pueblo y pues básicamente hicieron lo de siempre, lo destruyeron y se estaban ya replegando por un camino, caminando por ambas orillas, pues para no ser vistos por si había algún avión, la copa de los árboles cubría los laterales,
Así que ellos, las autodefensas que estaban bastante cerca, prepararon un ataque que consistió en mandar varios vehículos que no estaban blindados, que eran simples camionetas, y disparar con todo lo que tenían por los lados, y pasaron por en medio de ellos, y pues básicamente los acribillaron. En esta operación estuvo presente Carlos Castaño, y fue bastante curioso porque fue como una mini guerra mecanizada de las autodefensas, y pues fue un golpe. Fueron muchos los golpes que les dieron y combatían muy bien, o sea, a nivel de soldados, aparte de todo esto que muestro de la táctica, todos los militares que tuvieron, que sirvieron a finales de los 90, inicios del 2000, concuerdan con que ellos eran muy, pero muy temidos para las FARC y eran un azote, obviamente, porque pues lo que sí pensara todo el mundo que los crímenes de guerra, las atrocidades cometidas, pues no solo era que combatían muy bien, casi tan bien como el ejército, sino que pues si caías en manos del ejército lo peor que te podía pasar era que te encanaran, pero si caías en manos de estos tipos pues estabas en serios problemas. Y pues eso era, ese es un pequeño esquema y pues espero que les haya gustado. Ya dentro de poco hablaré también de cómo combate el ejército, tanto en tiempos pretéritos como en la actualidad. Sí, tal vez comente cómo combatían otros grupos al margen de la ley. Quizás uno solo que me llama la atención, que fue el M-19, que pues yo no concuerdo nada con sus causas y sus maricadas, sus ideologías, pero sí es famoso entre el ejército que ellos combatían mucho más valientes y mucho mejor que las FARC y que el ELN. Eran más soldados, eran más guerreros. Pero bueno, tal vez lo haga, tal vez no. Entonces, si les gustó, denle un me gusta. No me insulten, yo no soy paraco. Y ya. Nos vemos, chao.